como venimos viendo en las pláticas que compartimos, hemos hablado del amor y el amor es maravilloso e importante. Y el amor, pues lógicamente, yo creo que la primera forma en que lo entendemos y lo vivimos es el amor de pues, padres e hijos, ¿no? De alguna manera los padres y los hijos tienen ese amor que es un amor incondicional y un amor maravilloso, donde también, pues después es en la pareja, ¿no? Y esa pareja que tiene hijos, nuevamente los hijos, y yo creo que de alguna forma es como lo más cercano, ¿no? Dentro de la familia. Y entendemos el amor principalmente de esa manera, dentro de la familia. Ahora, el fundamento de la familia es la pareja. Entonces, podríamos decir que donde experimentamos el amor, donde vivimos el amor, donde desarrollamos nuestra capacidad de amar, pues es principalmente dentro de la familia. Primero como niños, con nuestros padres, con nuestros hermanos principalmente, con nuestra familia, pero más con nuestros padres. Y posteriormente como en esa búsqueda de continuar con una familia nosotros, con la pareja. Y tendríamos que ver si hoy por hoy las parejas funcionan. Tenemos que entender que es un encadenamiento donde la pareja forma una familia, la familia forma hijos que en cierto momento aman de esa manera, aprenden a amar dentro de la familia, se desarrollan su forma de amar, su amor, que les da la capacidad de buscar una pareja para volver a amar y volver a formar una familia, y es un encadenamiento generacional de esa manera. O sea, sé que si no hubiera una pareja que se junta de alguna forma y tiene ese amor, no hubiera la familia, donde hubiera hijos, donde los hijos conocen el amor para en cierto momento volver a formar una familia, amarse como pareja y tener hijos para continuar, como digo, con ese encadenamiento. Si ese encadenamiento o esa consecuencia o esa subsecuencia o esa condición de un lado hacia otro, de encadenamiento hacia un punto y otro, adelante y atrás, se rompiera en cierto punto, pues lógicamente se rompe todo. Entonces, si la pareja no está correcta, no forma una familia correcta, dentro de la familia la gente no aprende o no sabe amar, y si la gente no sabe amar, pues cuando tenga hijos y llega a tenerlos, porque a lo mejor no los tiene, pues no tienen esa capacidad y lógicamente ya no hay esa funcionalidad, ya se perdió la capacidad de desarrollar el amor como antes, se perdió la capacidad de que dentro de la familia funcionara. Ahora, no quiero decir que se perdió hace poco, a lo mejor hace más tiempo y no nos habíamos dado cuenta, porque la funcionalidad o disfuncionalidad de la familia pues está presente desde hace mucho tiempo. Entonces, hoy por hoy tenemos que reconocer que hay una disfunción familiar significativa. Yo creo que estamos viviendo una de las etapas más difíciles de funcionalidad familiar. La disfunción familiar está increíblemente en todos los estratos sociales, en todos los países. Es una cuestión generacional. ¿Por qué? Porque como les digo, en cierto momento se rompió esa cadena o no se formó correctamente y de acuerdo a eso se fue desencadenando consecuencias que hoy estamos viviendo. Y que si hoy no hacemos nada, las consecuencias van a ser peores. Por ejemplo, estamos viendo que cada vez hay más personas solitarias, que cada vez hay más personas que no quieren tener una familia, tener hijos, que eso no es la consecuencia peor, porque cada quien puede decidir lo que quiere de la vida. Pero lejos de ser elecciones conscientes y en amor y en oportunidad, la gente está sufriendo. Y están solos porque son como ermitaños, amargados, no porque realmente disfruten muchas veces de esa soledad. Entonces son condiciones que hoy nos estamos enfrentando, que hoy estamos viviendo, que hoy estamos teniendo y que no podemos negar. Y la pregunta es, ¿qué estamos haciendo al respecto? De acuerdo a esto, a veces es difícil entender que nosotros sí estamos haciendo algo por las familias, por el mundo. O sea, estamos volviendo a conectar esa cadena que se había roto. Estamos viendo cómo las parejas vuelven a amarse, cómo las familias, entre la familia vuelve a amarse y empezamos a volver a funcionar. Y lo estamos haciendo, de veras, cada uno de ustedes lo está haciendo juntos conmigo, lo estamos realizando juntos. De alguna manera es importante que lo sepamos, lo tengamos conscientes, que no sea una condición que se nos olvide o que de alguna manera no realicemos. O sea,
Yo les tengo una propuesta el día de hoy. Ya sabemos, como digo, que hay una disfunción familiar, donde la disfunción familiar se ve en cualquier punto de la familia, desde la pareja, como padres, como hijos, como hermanos, como primos, ¿verdad? ¿Qué pasa si hoy hablamos, por ejemplo, de la disfunción familiar que tiene que ver con la pareja? Hoy, ¿cuánto dura un matrimonio? Es increíble. Estamos viendo que el divorcio, la separación, se dan un gran porcentaje incluso en el primer año de haberse casado. O también estamos viendo que la unión de una pareja se da ya hasta una edad más avanzada porque no quieren tener compromisos. Por ejemplo, antes la gente se casaba a los 20 años, 20 y tantos años, y si pasaba casi a los 30 ya estabas obsoleto, dejado, se te había ido el tren. Y ahora no, tienen 30 y tantos años, 40 y apenas están pensando a ver si se quieren casar. Que no está mal, nadie está diciendo que eso esté bien o que esté mal. Estamos simplemente observando lo que hoy pasa. Pero no estamos hablando entonces de que alguien se case, tenga matrimonio o no tenga matrimonio. Estamos hablando de la capacidad de amar. Estamos hablando de la capacidad de amar dentro de una relación, como les digo, familiar en todos los sentidos o en este momento de pareja. Entonces, esa persona que no quiere un compromiso, que no se quiere comprometer, que no quiere casarse o que se casa y se divorcia, todo tipo de decisiones, elecciones o cosas que cree que son correctas, ¿son así porque no tienen la capacidad de amar o son así porque simplemente lo decide realmente? Y nos vamos a dar cuenta que lo que pasa en realidad es que no existe la capacidad de amar. Existe un egoísmo, un egocentrismo significativo, un sentimiento de posesión, donde en el momento que tienes una pareja, te cases o no, simplemente una novia, una pareja, un amigo muchas veces o amiga, tú te sientes dueño de la persona o la persona siente dueño de ti o ambos. Entonces tenemos una idea de posesión significativa que destruye totalmente la oportunidad del amor verdadero. Hoy por hoy, esa idea de posesión destruye significativamente nuestras relaciones. Y quieren poseer todo, porque creen que la posesión es la forma correcta. Y eso es algo que les ha metido el materialismo. Al igual que poseer una casa, poseer un carro, poseer un título que digas yo soy abogado, arquitecto, ingeniero, lo que sea, tengo un doctorado. La posesión y posesión y posesión ha sido lo que hoy ha prevalecido, al punto que queremos poseer, les digo, hasta las personas, la pareja, los hermanos, los hijos, son míos, es mío. De alguna manera eso es lo que hemos hecho. De alguna manera eso es lo que hemos estado haciendo. Si hoy me preguntaran a mí y me dijeran, ¿cuál es uno de los errores principales dentro de una pareja? Contestaría muy simplemente, la idea errónea de posesión. La idea errónea en que en el momento en que tienes una pareja piensas y crees, y también la otra persona lo hace, que el unir tus vidas trata de poseerse uno a otro. De que en este momento, en el momento en que tienes un novio o novia o te casas, ya tienes dueño o eres dueño de alguien. Y así no funciona. No funciona al punto que la gente se rebela. No funciona al punto que vemos que la gente no funciona en una pareja. Hay una condición de separación, o si no te llegas a separar, la forma en que se llevan es increíble. Hay una revelación, como les digo, cada momento y cada instante. Déjame en paz, déjame respirar, dame también un momento para mí. Y llegan a un punto que la rebeldía los lleva a hacer cosas que no son tan correctas y que destruyen más todavía la pareja. A irse con otras parejas, con otras personas, tratando de buscar algo de libertad que no se dan uno a otro por la idea errónea de posesión. Y cuando se rompe la relación, cuando se termina la relación, hay un sufrimiento significativo. Y el sufrimiento significativo no es porque se rompió la relación, es porque hay una pérdida. Perdiste algo de acuerdo a la idea de posesión. Entonces, como está la idea de posesión tan fuerte, en el momento que no está aquello que posees, te duele mucho haber perdido lo que creíste que poseías. Y eso no nos ha llevado a nada bueno. Eso, fíjense dónde estamos. Estamos, como dijimos en un principio, en un mundo que las familias son disfuncionales, que el amor verdadero, el amor incondicional, no se experimenta como tal.
Se experimenta la conveniencia, el trueque, el chantaje. Se experimenta, como digo, la posesión. Eso es lo que se experimenta y se llama amor donde no lo es. Yo he escuchado que entre las parejas se hablan muy feo. Se dirigen uno a otro entre ellos con palabras no correctas. Cuando están en grupos de otras personas, entre hombres o compadres o amigos, también se dirigen a la pareja de una forma despectiva. Esta persona, con otras palabras. Pero hay una forma despectiva. Sí, me molesta todo el día. Te suena el teléfono. Otra vez. Mira, ya son las 12 veces que me habla. No me deja estar ni un rato a gusto. O sea, es increíble. Increíble cómo las personas realmente se toleran. Cómo las personas se aguantan, pero realmente no hay un amor incondicional. Muchas veces se casan, por ejemplo, y se juran amor en el altar, pero no dura más que el momento que están ahí. Y dura muchas veces porque están en ese momento de felicidad, de fiesta, de unión, de que de alguna manera la gente se reunió para esa fiesta, oportunidad o celebración. Y realmente duró hasta ese momento. Luego llega, ¿para qué gastábamos tanto en la boda? Mira, hubiéramos comprado esto, lo otro, todavía debemos, todavía tenemos que pagar esto que no pagamos de la boda y empiezan muchos problemas, ¿no? Entonces, de alguna forma, vivimos en un mundo así. Ahora, ¿qué podemos hacer con este mundo? ¿Podemos cambiar? Sí, lo estamos haciendo y lo estamos haciendo porque tenemos una sincronicidad consciente en el amor verdadero. Y ese amor verdadero está llenando nuestro corazón, nuestra mente y desde lo más profundo nos está transformando. Y no solo eso, estamos compartiendo entendimiento, formas, maneras de poder vivir mejor, de cambiar nuestro carácter, de cambiar nuestras ideas, de cambiar la forma o la manera en que estamos experimentando, viendo la vida. Por ejemplo, ¿de quién o de qué nos tendríamos que enamorar? ¿Nos tendríamos que seguir enamorando uno a otro? Donde ese enamoramiento, como lo sabemos, hoy por hoy es la idea de posesión o la idea de aceptación muchas veces, donde quieres que el otro te acepte o no te rechace porque pues de esa manera también tú quieres tener a alguien que te domine o tú dominar a alguien con la misma idea de posesión. O tendríamos o podríamos empezar a vivir un amor verdadero. Pero fíjate que el amor verdadero no tiene que ver con la pareja. Y yo creo que a lo mejor ahí radica uno de los principales errores. Que tú piensas y crees en esta forma transversada de entender lo que dicen amor, que no es el amor verdadero, como estamos diciendo, es la posesión. Tú crees que el amor verdadero o el amor que debe ser verdadero tiene que ver con la pareja o tiene que ver con tus seres queridos, con tus hermanos, con tus padres, ¿verdad? Y el amor debe ser solo entre esa familia y entre ese núcleo familiar y que de alguna manera te deben dar amor para tú tener amor o tú comprender el amor y poder amar a otro, ¿verdad? Y no es así. El amor verdadero no tiene que ver con alguien. El amor verdadero está en nosotros, en nuestro entorno. El amor verdadero está aquí. Entonces, si tú en vez de pensar y creer que cuando alguien te ama, te va a dar lo que te falta, te va a llenar el vacío que sientes, que vas a buscar una media naranja, en vez de estar pensando esas ideas que estamos viendo que no funcionan, nos damos cuenta que es el amor verdadero. Empezamos a vivir en ese amor verdadero. Somos autosuficientes en el amor verdadero. Entonces podemos compartir ese amor con los demás. Ya no tienes la idea de posesión, de que poseer a alguien o que alguien te posee. No, tienes la oportunidad de compartir el amor verdadero que hoy está ya consciente en ti. Entonces no tienes la necesidad de estar con alguien más que por compartir. Y esa es una relación en una gran libertad. Es una relación en una gran oportunidad. Por amor verdadero. No por condicionamientos de posesión. Yo sí quisiera que vieran esas dos condiciones diferentes. Amor verdadero que te da libertad o condicionamientos de posesión
que lo que te quita es toda la libertad. ¿Qué camino hemos elegido hasta ahorita como humanidad? ¿En qué posición estamos en este momento como humanidad? ¿Estamos en el amor verdadero que nos da libertad? ¿O estamos en esa condición de condicionamientos por posesión o con posesión que nos quita toda la libertad? Y sí, si somos honestos y observamos, nos vamos a dar cuenta que estamos hoy por hoy en esa condición de miedo, carencia, trueque, chantaje, posesión directamente, y a todo eso llamamos amor. No lo es, no lo es. Bueno, una vez que encuentras el amor verdadero en ti, que eres consciente del amor verdadero que está en todo, a lo que realmente es amas a la vida. No amas a una persona, no amas a un grupo de personas, amas a la vida. Y si algo vale pena enamorarse, no es de las personas, es de la vida misma. Porque el amor que le tienes a la vida, reconociendo a Dios en todo, es el amor que te puede hacer vibrar verdaderamente para compartir con todos los demás. Y vas a brillar. Y los demás van a decir, ¿por qué tú brillas así? ¿Por qué tienes diferente? ¿Por qué tú amas incondicionalmente? ¿Por qué no me chantajeas como me chantajean los demás? ¿Por qué no me quieres poseer como los demás me poseen? Y vas a decir, porque amo la vida. Porque amo la vida porque reconozco a Dios en todo. Y eso me da libertad y comparte libertad. Reconozco a Dios en ti. Y al reconocer a Dios en ti, tú también eres libre. Y lo que nos queda es compartir lo que hemos decidido compartir como amigos, como hermanos, como padres, como hijos, como pareja, en la condición que hemos decidido compartir. Y entonces el amor está presente, conscientemente, porque siempre está presente, solo que ahora conscientemente. Si hiciéramos eso, todo sería muy diferente. Nuestra humanidad se empezaría a fundamentar de forma distinta. Nuestra humanidad empezaría a tener otros valores, otras experiencias y una mayor oportunidad, literal. Pero ¿por qué no empiezas tú? Me oyes hablar mucho de la humanidad, porque lógicamente para mí, objetivo es la humanidad misma. Pero la humanidad eres tú, como he dicho otras veces. O sea, yo no voy a llegar a la humanidad más que por ti. O sea, cada uno de ustedes que me está escuchando es llegar a la humanidad para mí. Entonces, si tú me estás escuchando en este momento, ¿por qué no empezar tú en este momento a decir, el amor es en mí? El amor está en mí y no en alguien más. No hay nadie que me dé el amor, ya que el amor ya está aquí presente. Lo único que tengo que hacer es ser consciente del amor que me rodea, ser consciente del amor que está en mí, ser consciente de que vivo inmerso en el amor, de que todo es amor. Y poder reconocer el amor claramente, conscientemente. Y empezar a vivir de acuerdo a eso. Y ahora sí, enamorarte de la vida y decir, la vida es maravillosa, la vida vale la pena. Y te vas a dar cuenta cómo tus relaciones cambian, cómo el compartir con alguien una comida, una tardeada, no sé, la televisión, una actividad, un deporte, es maravilloso. Todo es diferente. Ya nadie quiere poseerte o tú no tienes la idea de poseer a alguien. Ya los chantajes no los vives con culpa o no generas chantajes en otros para lograr lo que quieres. Todo es diferente. Pero tienes que descubrir el amor verdadero en ti. Ya lo tienes ahí, solo tienes que ser consciente de ello. Ese vacío que sientes es simplemente porque no eres consciente del amor que está ahí. Eres aparentemente consciente de la carencia falsa de ese amor. Pero el amor estás lleno, no estás vacío, no existe un vacío en realidad. Existe la sensación del vacío, pero eso es una ilusión. Si tú me lo permites, cuando hagamos el ejercicio de sincronicidad en amor, te vas a dar cuenta que ese vacío no existe. Y yo creo que también por eso es muy importante entender que el ejercicio de sincronicidad en amor es fundamental, porque nos está llevando a ese entendimiento, nos está llevando a ser conscientes del amor que ya vivimos, nos está llevando a la oportunidad de rehacer esa cadena
de generaciones tras generaciones a que tengamos una mejor oportunidad de vida. Tenemos que componer la familia, tenemos que componer la pareja. Ya no podemos que el núcleo familiar de nuestra sociedad, que el núcleo familiar de nuestra humanidad siga disfuncional. Nos ha hecho mucho daño como humanidad, nos ha hecho mucho daño como personas. Ya no podemos estar tan segregados, tan dispersos. Tenemos que volver a unirnos como familia. Y para poder unirnos como familia debe estar conscientemente el amor presente. No sé si lo que hoy comparto les sea importante, pero yo creo que si lo saben ver, se van a dar cuenta que es más importante de lo que parece. Porque no solo se trata de cada uno de nosotros, se trata de que lo que hagamos nosotros hoy impacta generacionalmente a todos los demás. Porque se trata hoy de recomponer la cadena de amor que se ha roto. La cadena familiar, la cadena de pareja, la cadena de nuestras relaciones que se ha roto. Entonces, tenemos que juntos reconstruir ese encadenamiento de amor. Esa oportunidad de que la familia sea ese núcleo sano, esa célula sana de nuestra sociedad, de nuestra humanidad. Muchos de los problemas que hoy vives es por la disfunción familiar. La disfunción familiar que tú viviste cuando eras niño y la disfunción familiar que hoy vives de adulto. Pero si hoy de adulto tú cambias, puedes elegir que lo que cuando eras niño no te afecte hoy. Tenemos cómo, ayudamos a que no te afecte ya. Y no solo eso, muchos de ustedes ya son testigos que los estamos ayudando a que ustedes críen a sus hijos con esta nueva oportunidad, ya sin esa condición generacional de ruptura de amor. Al contrario, ustedes están generando en sus hijos que no haya duda y que vuelvan a tener ese amor que ustedes no tuvieron y que tuvieron que generar con un mayor entendimiento, con un mayor esfuerzo, y que están generando todavía, pero que ellos lo están teniendo desde este momento, sus hijos, sus nietos. Y eso es algo maravilloso. Estamos recomponiendo hacia dónde va la humanidad. Que no caigamos en la autodestrucción, porque también por otro lado yo les puedo decir eso, si seguimos así, la tendencia autodestructiva se va a exponenciar significativamente. Porque esa ha sido la tendencia del ser humano cuando no es consciente del amor. Genera un egoísmo, genera una idea de centro de todo, de importarse solo a sí mismo. Y cuando alguien se importa a sí mismo, no le importa destruir todo lo demás que está en su entorno. Y no se da cuenta en su egoísmo que lo que está en su entorno también era él mismo. Entonces se autodestruye. Y encontramos entonces que si muchas personas, o los seres humanos por completo, o casi por completo, caen en ese egoísmo tan grande, se autodestruyen unos a otros, donde entonces no quedaría mucho o no quedaría nada. Muy por el contrario, si realmente vibramos y vivimos en el amor verdadero, como estoy diciendo, reconstruimos nuestro núcleo familiar y ahí es nuestro ejercicio de amor, donde compartimos amor plenamente. Pues lógicamente la idea de autodestrucción o de destrucción se borra de nuestra historia. Se borra de nuestro futuro. Y en este momento estamos en ese parteaguas. Como humanidad podemos tomar un camino de autodestructivo hacia el cual vamos y lo hemos visto hasta ahorita, o tenemos la oportunidad de reconstruir nuestra humanidad y tomar un camino totalmente de amor. Un camino de luz, de oportunidad, un camino en el cual el ser humano no se destruya como lo ha hecho otras veces y que pues, pueda vivir plenamente. Y yo creo que a lo mejor eso es lo que tenemos que replantearnos. ¿En qué mundo quieres vivir? ¿Quieres vivir en el mundo que tiende a la autodestrucción y que si no te toca a ti, le va a tocar a tus hijos, a tus nietos, tus bisnietos en algún punto de las generaciones? ¿O quieres ser parte de cambiar el rumbo de la humanidad a un rumbo de mayor oportunidad, como digo, de amor? No solo para ti hoy, tú también vas a tener beneficios hoy, pero también tus nietos, tus tataranietos, todas las generaciones venideras, ¿verdad? Donde a lo mejor a veces dices, bueno, ¿a mí qué me importa? Bueno, si tú te dices, ¿a mí qué me importa las generaciones venideras? Al cabo no voy a estar. Eso es egoísmo. Cuando está el amor en ti, tú dices, hoy vivo lo mejor,
Hoy doy lo mejor de mí y espero que las semillas que hoy al pasar voy sembrando por el camino den frutos mayores aunque yo no los vea. Y que esos frutos mayores, aunque yo no los vea, alguien más los disfrute, ya que eso es lo que hoy hago, dar lo mejor de mí más allá del tiempo, más allá del espacio, aunque nadie se acuerde de quién fui, de quién soy, simplemente yo lo sé. Y de acuerdo a eso vivir, con todo lo que realizas, no solo por ti, para ti, como centro de todo. Bueno, espero que esta plática llegue a lo más profundo de su corazón, a lo más profundo de su mente y lo replantee. Y que no se pregunten, pero es que yo qué puedo hacer, yo qué cambio haría. Todo, totalmente. Alguien tiene que empezar y ojalá, si tú lo quieres, seas tú.